Siempre es frustrante y descorazonador cuando una persona desaparece misteriosamente y nadie sabe qué ha sido de ella. Pero aún más frustrante cuando la investigación de estas desapariciones termina descubriendo pistas que solo generan más preguntas sin respuesta. Lo que lleva al investigador a plantearse la única hipótesis posible: la posibilidad de que esté ante un caso cuya respuesta sea ajena a lo conocido. Comienza Código Enigma. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una semana más al programa Código Enigma. Como siempre, acompañado de mi compañero Carlos Solla. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos. Tania Rivera, buenas noches, Tania. Buenas noches. Y Geraldine Arcas, buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo, buenas noches. Bueno, un programa en el que vamos a hablar de misterio y vamos a hablar de desapariciones en extrañas circunstancias, ¿no, Carlos? Sí, vamos a centrarnos primero aquí en nuestro país, en España, y luego iremos por el mundo adelante hablando de otros casos, no solo de personas, más cosas. Casos interesantes como el que nos vas a hablar ahora, ¿no? De sí. Algún niño, vas a empezar por ahí. Sí, voy a empezar por ahí. Primero te voy a dar unos datos. Más de 12.000 personas siguen desaparecidas en nuestro país. La Guardia Civil, todas las autoridades han dicho que ya no es necesario que pasen 24 horas después de una desaparición para denunciar la misma. Y hay muchas de estas desapariciones que sorprenden. Estamos viendo ahora en pantalla casos, por ejemplo, casos muy conocidos, ¿no?, que tuvieron mucha repercusión. De ellos vamos a hablar ahora también. Vemos arriba del todo a Jeremy, que es un caso en el que, bueno, ahora está su padre, está siendo investigado por asuntos de pederastia y demás. Y bueno, si quieres empezamos a hablar ya, por ejemplo, de uno de ellos, que es Juan Pedro Martínez, más conocido como el niño de Somosierra, que, bueno, desapareció el 25 de junio de 1986, 9 años contaba. Había sacado muy buenas notas, vivían en Murcia, él con sus padres, y como premio, su padre era camionero, quería llevarlo de viaje a Bilbao. Pues su padre, su madre y él emprendieron viaje y tuvieron un accidente. Ahí lo tenemos en pantalla. Ajá. Y tuvieron este fatídico accidente en el puerto de Somosierra, por eso su nombre. Se estuvo investigando, el camión llevaba cal, y por lo tanto decían que los cuerpos habrían quedado muy mal. Se sacaron los cuerpos del padre y de la madre, pero ¿cuál fue la sorpresa de la Guardia Civil cuando la abuela del niño, preocupada preguntando qué sabían de su nieto, dejó caer que no viajaban dos en el camión, sino que eran 3 personas. Jamás apareció el cuerpo del niño, nada, absolutamente nada, ni una pista, ni una prenda de ropa. Bueno, dijiste cal, vamos a corregirlo, era ácido sulfúrico. Dije cal, sí, es ácido sulfúrico. Era ácido sulfúrico. Correcto, ácido sulfúrico. Se cuenta, entre unas de las cosas que pudieron suceder, encontraron a los pocos días, cuando fueron a sacar el camión, encontraron que había cocaína en uno de los compartimentos del camión. Por lo tanto, se llegó a pensar, no está demostrado, que en alguna parada intercambiaron al niño por la mercancía, como para asegurar que esa mercancía iba a llegar a su destino. Hubo muchas hipótesis y, bueno, si quieres podemos ver en un vídeo cómo se trató en aquel día en el telediario de Televisión Española este caso. Bueno,
buenas tardes. 3 personas han muerto esta mañana en un espectacular accidente de tráfico. Fue primera noticia del telediario hace ahora 25 años. La carretera de Burgos continúa cortada. Un camión cisterna con 23 toneladas de ácido sulfúrico derramaba su carga tras chocar en la bajada de Somosierra, camino de Burgos. Por ello, se recomienda no utilizar agua del río. Al principio, la atención se centró en la peligrosidad de la carga. Yo inmediatamente me puse al habla con un técnico de protección civil, un químico, y me dijo que era muy peligroso. Había que actuar rápido. Rafael Noja, entonces responsable de Protección Civil, ordenó que se llevaran 30.000 kilos de cal para neutralizar el ácido sulfúrico. Aunque en principio se habló de 3 muertos, solo había 2 cadáveres, el conductor del camión y su mujer que le acompañaba. Pero su hijo de 10 años no aparecía. Se llegó a decir que la cal que había afectado al niño. Hombre, la verdad es que cuando yo llegué el niño no estaba y la cal se estaba en aquel momento poniendo la contención. O sea que eso es todo lo que ocurrió allí, no más. Y con esto nos hemos mantenido los 25 años. Y está sin cerrar el caso, que yo sepa. Encontrar al niño obsesionó a autoridades y opinión pública durante meses. Los orgánicos del niño Juan Pedro Martínez, desaparecido misteriosamente hace 5 días. El niño no aparece, se ha rastreado toda la zona, tanto por personal de la Guardia Civil como de civiles de aquí del pueblo. Vinieron helicópteros que peinaron toda esta zona. La gente de aquí del pueblo también asistió a la búsqueda de aquella criatura, que ya vuelvo a repetir, nunca apareció, ni hemos vuelto a saber nada de él. Le habla el contestador automático de la familia de Juan Pedro. La familia buscó, investigó, abrió todas las posibilidades. ¿Dónde estaba Juan Pedro? ¿Pudo el ácido disolver el cuerpo? ¿Lo habían secuestrado? Que el niño se lo quitaran un momento antes de pasar el accidente, en la última parada. Sí, no, amenazándole, a cambio de que le hicieran cualquier transporte para pasar el control de la Guardia Civil. Se llevan al niño como rehén, con la intención posiblemente de soltarlo posteriormente o de entregárselo, devolvérselo posteriormente, pero claro, como se estrellan, pues ya no lo pueden soltar. La familia siempre se ha quejado de que no se ha investigado lo suficiente, pero a pesar de los años transcurridos no pierden la esperanza. Siempre se piensa que se puede aparecer, la esperanza cómo se va a perder, no se pierde jamás. Lo que pasa es que con el niño como tal no puedes contar, porque un niño sin tratamiento en 2 semanas no sabe ni cómo se llama, y con tratamiento a los 5 minutos. Narcotráfico, abducciones extraterrestres, tráfico de niños. El misterio ha alimentado 25 años todas las especulaciones. Un caso sin resolver, quizá el más misterioso, pero un caso abierto. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Cumpliría este año 43 años. Y la Interpol ha catalogado este caso como la desaparición más extraña en el continente europeo. Bueno, yo creo que en el caso de este niño hay muchas incógnitas, ¿no? Que podrían darnos más a conocer lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, en unas análisis que hizo la policía en las frenadas del camión, porque recordemos que fue por un exceso de velocidad, ¿no? Esto. Entonces, en las frenadas que hizo el camión, decían que el camión daba la sensación de ir persiguiendo a otro coche, por lo que yo descartaría esa hipótesis, ¿no? De que los padres intercambiaron al niño por... Hay muchas hipótesis. Por una droga, claro. Pero bueno, la familia decía también, ¿no? Que posteriormente se pudo haber metido la droga dentro del camión cisterna. Incluso se hablaba de gente que había perseguido ese coche. Una mujer creo que era, ¿no? Y un señor. Claro, de nacionalidad desconocida, ¿no? Aunque decían que podía ser iraní, israelí, correcto, por la manera de hablar. Sin embargo, hay otras hipótesis que apuntan a unas personas muy altas, vestidas de negro, y que podrían estar relacionadas con otro tipo de seres. En el 87, hablando de iraní, una anciana ciega iraní, dicen que fue vista con este niño entrar en una tienda. Claro, pero ahí vamos a que sabes que cuando ocurrieron casos como el de las niñas de Alcácer, Marta del Castillo, mucha gente llamaba a la familia diciendo que sabían dónde estaban y al final eran pistas falsas, ¿no? En este caso me imagino que la policía no habrá encontrado ninguna pista, o sea, que esto fuera real, ¿sabes? Y que las llevara a algún lado. El caso es que el niño de Somosierra 34 años, sí. 34 años después. Es un misterio. Qué fuerte. El más impresionante de Europa. Es como dice la Interpol, como he dicho,
es la desaparición más extraña en el continente europeo. Bueno, y de este caso nos vamos a otro caso. A otro muy conocido también, que ocurrió el 6 de abril del 87, el niño pintor de Málaga. Así era apodado David Guerrero Guevara, que era un amante del arte, dibujaba, ahí lo tenemos, efectivamente. Pues hace 33 años ocurrió esta desaparición, 33 no, perdón, alguno más, 34 años. 14 años y decidió ir a su sala preferida de arte, la sala La Maison. Fue a coger el autobús, la parada estaba a 250 metros de su casa y no ha llegado nunca a ella. El conductor del autobús fue interrogado, para ver si el niño había montado en el autobús, nada. Y no hay ni una pista en esos tan solo 250 metros. Eso me suena mucho, a un secuestro, por ejemplo, podría ser, ¿no? Podría ser. De hecho, se investigó a los vecinos, uno por uno, puerta por puerta, porque claro, decían, a lo mejor el niño no llegó a salir del edificio. Pero ¿sabes que había recibido una llamada telefónica? Este niño había recibido una llamada telefónica, sí, correcto, que lo invitaba a ir a la sala. Una camarera de un hotel de Málaga sí que habla de un hombre de 70 años que tenía una nota que ponía David Guerrero Güelín, y ese hombre fue investigado, nunca se llegó a saber si realmente él había tenido algo que ver, y decir que en el año 2016 se declaró muerto. Un año atrás su padre había fallecido y por temas de herencia y todos esos papeleos, como no había más herederos, pues se declaró ya como muerto y se dejó de investigar. Se está intentando volver porque han aparecido nuevas pistas, un dibujo que dicen que puede ser de la persona con la que estuvo, que es un retrato que en teoría hizo él. Incluso se hablaba de que podía estar viviendo en Suiza. En Suiza, correcto. Sí, recuerdo el caso y además fue un boom, ¿no? Sí, había un conocido programa en televisión española que... ¿Quién sabe dónde? Hay que mencionarlo porque fue de los grandes programas con Paco Lobatón, que era día sí, día también, era los casos que trataban. El niño de Somosierra también lo estuvieron intentando encontrar. Bueno, casos que no todas las ocasiones se resolvieron con un final feliz, pero nosotros hoy nos toca hablar de esos finales que se desconocen, ¿no? Que siguen ahí en el aire. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de Gloria Martínez, desaparecida el 30 de octubre del 92, con 17 años. Era una adolescente que, por recomendación de su psiquiatra, fue ingresada en la clínica Torres de San Luis durante unos días, simplemente para que reposara. Después de que se marcharan sus padres, comenzó a ponerse muy nerviosa, la ataron de pies y manos, y varios testigos dicen que la chica consiguió zafarse y escapó por una ventana, desapareciendo acto seguido tras la valla que había situada en la clínica. Gloria estaba aún sedada y supuestamente no podía haber llegado muy lejos. Pues desde aquel día no hay pistas. Hicieron abatidas, y las propias enfermeras que estaban en ese momento con ella dicen que corrieron detrás de ella y no la cogieron. Es todo muy, muy sospechoso. Hablamos de que en el año 92 no existía la telefonía móvil todavía, como la conocemos, y no podría haber la posibilidad de que ella se hubiera puesto en contacto con alguien desde fuera que la recogiera. Se llegó a hablar de que incluso en la propia clínica se hubieran pasado con los sedantes o algo y hubiera habido algún tipo de sobredosis, pero la sorpresa llega en el 2009, 17 años después, que una perito llamada Amparo Huélamo, lo tengo que leer, declaró haberse encontrado con Gloria años atrás y que ya era madre, había formado una familia y demás, pero claro, no se sabe nada más. La clínica ahora ya no se puede seguir investigando porque cerró, ya cerró años atrás, bastantes años atrás, y es otro caso que sigue abierto. Casos y casos a lo largo de la geografía nacional, pero también internacional. Correcto. Te traigo ahora otro caso, Josué Monge. Nos vienes hoy a asustar a todos. Sí, pues luego ya verás. Desapareció el 10 de abril de 2006 con 13 años en Dos Hermanas. Lo recuerdo también.
El día de su desaparición había llegado a casa con su expediente de notas, habiendo suspendido varias asignaturas. Sus padres decidieron no castigarle y dejaron ir a dormir a casa de un amigo. Marchó con su bicicleta, pero se le perdió la pista a partir de entonces. Jamás llegó a casa de un amigo, situada a escasos 300 metros de su domicilio. Bueno, aquí entra también un poco el padre. Curiosamente, el padre, después de cierto tiempo, decidió averiguar por su parte qué podía haber sucedido, y el padre ha desaparecido también. No se sabe nada del padre. Eso es lo más impactante. Eso es lo extraño. La madre llegó a decir incluso que, bueno, reconoció que estaban intentando divorciarse, que había habido amenazas por parte de uno, por parte de otro, que el padre igual habría cogido una represalia contra ella con su hijo, pero la verdad que el padre no se ha vuelto a saber de él. Claro, además el niño desapareció en el 2006 y el padre supongo que desapareció tiempo más tarde. Tiempo más tarde, cuando veían que ya no se buscaba solución, él se decidió a ello. Es extraño, es extraño. Muy extraño, sí. Podríamos abrir muchas hipótesis, ¿no? Haciéndonos los detectives, pero claro, tampoco se puede... No, y menos con estos juzgar casos, a nadie, ¿no? Y menos con este tipo de casos, ¿no? A lo mejor el padre, vete tú a saber si el había padre se alguna ha mafia o algo tramitado detrás y... una orden de búsqueda y captura, porque ha sido, entre comillas, declarado culpable. Alguna prueba tendrán, digo yo. Claro, pero para eso habría que encontrar a Josué. Claro. Es que el problema es ese, ¿no? Es siempre encontrar a la persona que desaparece para por lo menos poder saber qué es lo que pudo ocurrir, ¿no? Gracias hoy en día, gracias a muchas pruebas que tenemos, se puede hallar ciertas evidencias. Vamos a hablar de noticia reciente, muy reciente, Débora, que parece ser que han encontrado en las uñas ADN del principal sospechoso. Pues ya con eso parece que no, pero la familia alguna esperanza tienen de encontrar y ojalá que encuentren al culpable y que las pague multiplicado por 1000. Sí, lo que más rabia debe dar en esto de Débora, por ejemplo, es que la gente ya sabía más o menos quién era. Bueno, a ver si dan con él, si le dan caza, y que no vuelva a hacer nunca nada, ni aquí ni en ningún sitio. Sara Morales, es el último caso que te traigo. Ya tenemos la noche ya... 30 de julio de 2006, desapareció a los 14 años. En el centro, había quedado con un amigo en el centro comercial La Ballena, en Gran Canaria, y la verdad que nunca llegó a esa cita. El centro comercial está muy cercano de donde ella vivía, y sí que hay la sospecha de un hombre que había sido condenado por más de una decena de agresiones sexuales, ya era conocido como el violador de la furgoneta blanca, pero nunca se tuvo constancia de que hubiera estado en aquel centro comercial, y nada, simplemente como era de esa localidad, se le atribuía también el que pudiera haberle hecho algo a Sara. Hay un caso en Londres, creo recordar, en Birmingham, que habla sobre unos niños que eran así un poquito conflictivos, ¿no? 2 niños pequeños, pero conflictivos, 13 años aproximadamente, en el año 95 creo que fue, o 93, bueno. El caso es que fue un caso muy parecido al que tú acabas de contar, Mami. ¿Qué pasa? Que estos niños eran los típicos delincuentes que robaban así unas galletas en un supermercado, los pillaban, llegaban con ellos y los querían meter en un reformatorio. ¿Qué pasa? Que los niños se escaparon, se fugaron. Eso fue aparentemente porque la policía, después de buscarlos hasta el año 2002, no descubrió que habían sido secuestrados por un pedófilo y que estaban enterrados en uno de los jardines de él. Y era un pedófilo que también se le conocía por el nombre de la furgoneta blanca, porque era un repartidor de leche y los niños son los niños del cartón de leche. Se le llama así a ese caso. Y a mí lo que me parece, yo no sé vosotros lo que pensáis, ya esto es una pregunta en general, ¿no? Que respecto a este caso, que se sepa que hay una persona que ya fue acusada de pedofilia y que siga
como tan si nada, libremente como si campante. no ocurriera nada, ¿no? Yo creo que es uno de los casos más graves que puede cometer el hombre. Es que la ley ahí debería ser fuerte, Más dura, muy sí, fuerte. Muy En dura. ese caso que comentas, encontraron los cuerpos Los en cuerpos el de jardín. los dos niños habían sido violados y etcétera. En el jardín, propiedad del señor. Y no encontraron pruebas como para decir, has sido tú. No pudieron decir que fuera ese señor, porque ya había fallecido. Pero ¿qué pasa? Que ese señor sí ya había sido castigado por pedófilo, se conocía su modus operandi, sin embargo, la policía no hizo nada en ese momento, en los años 90, hasta que llegó un nuevo comisario, un nuevo inspector, y dijo, bueno, voy a echarle un vistazo aquí a lo que tenemos, y cuando vio, dijo, a estos dos niños y tal, empezó a buscar y encontró la pista en cuestión de unas semanas. Es decir, él es como que fue más espabilado que el resto. Cuando la policía anteriormente no había pensado en lo que este señor podía causar, ¿no? Una vez que lo soltaron de la cárcel, el señor repartía leche y le ofrecía su cartoncito de leche a los niños y todo. Increíble. Nieves, que es la madre de Sara Morales, ha llegado a decir que sigue durmiendo detrás de la puerta esperándolo. Es que eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste, la espera, ¿no?, de los padres. Sí. Es muy triste. Tiene que ser. Y bueno, si te parece, pasamos a otro apartado, también de desapariciones. Nos vamos a ir hasta Australia. Ahora nos vamos al extranjero. Nos vamos al extranjero. Pero antes me dejas decir algo, porque veo que vamos a finalizar en España, ¿no? Sí. Bueno, pues los padres de Marta del Castillo, ya que hablamos de todo esto y del sufrimiento, ojalá que a ese carcaño le caiga el cielo encima. ¿Sabes? Podríamos hablar también de Madeleine. De Madeleine, pero bueno, Madeleine es un caso que tiene muchas incógnitas. Esa parte, sí, yo creo que las incógnitas, hay incógnitas y no tan incógnitas. Bueno, hay cosas que nos podemos suponer o imaginar. Sí, eso pero es. Bueno, en el caso que nos toca a nosotros aquí de cerca, Marta del Castillo, el apoyo a la familia Castillo y sobre todo que el carcaño las pague, él y todos los que le ayudaron. Porque cuando una persona dice, es que yo me enfada mucho, ¿no? Tiene Porque que ser cuando muy una duro persona dice, saber yo que fui, sabes quién fue. Claro, decir yo maté a tu hija, pero no te digo dónde está. Eso es mucho más contigo. Malvado, o sea, más maquiavélico, claro, y que se terrible. Y que se ría del juez, de la policía que estuvo trabajando e investigando, de los padres y del resto de los españoles que le estamos dando de comer en una cárcel. Porque es así, y va a salir con paro. Claro, es maldad pura y dura, ¿eh? O sea... Otra vez vamos a decirle a la ley, brazo fuerte. Ahí estamos. Hay un buen puñetazo en la mesa. Y ahora sí, ahora nos vamos a Australia. Nos vamos al Valle de Bonanguata. ¿Lo conoces? No estuve. No estuviste nunca. Y bastante que lo pronunciaste. Ya, lo difícil no fuimos de tours. Una llanura, vamos a ir viendo imágenes, en la que los campistas desaparecen continuamente. Sus fogatas aparecen ya totalmente calcinadas, sus pertenencias siguen allí, pero los campistas desaparecen continuamente. Hay un hombre al que llaman el hombre de los botones, que puede ser, estamos viendo las imágenes de 4 de los últimos desaparecidos, pero bueno, parece ser que es una leyenda esta del hombre de los botones, un antiguo ermitaño que vivía allí. Sí, como el hombre del saco, ¿no? Sí, correcto. Pero, por ejemplo, te puedo decir que en 2008 Warren Meyer, un excursionista de 57 años, emprendió una caminata relativamente sencilla de 10 kilómetros en un parque natural, en ese parque natural en otoño, y no se ha vuelto a saber de él. Nunca ha vuelto a casa. En julio de 2019, Conrad Windlock, de 72 años, salió de su casa inexplicablemente a las 3 de la mañana y condujo hasta esas tierras. No se ha vuelto a saber. O sea, todos desaparecen. Todos desaparecen. Y así, infinidad de casos. Excursionistas, gente que sale a caminar. Es un sitio, como veis, habéis visto en las imágenes, muy tranquilo, aparentemente. Sí, aparentemente. Pero nunca se ha encontrado ni una sola pista en todas esas fogatas, en todos los vehículos que han llevado, ni una sola pista de qué les puede haber pasado. No se han encontrado cadáveres, no se han encontrado nada. O sea, sus pertenencias siguen allí. Tragados por la tierra, literalmente, ¿no? O sea, desaparecieron. Igual es un sitio parecido
al famoso bosque de Japón, ¿no? Que hablamos ya en el programa, sí, creo que fue en el programa 3, y que también es como el bosque de los suicidios, ¿no? Y que parece que atrae a la gente a que vaya ahí a cometer ese... Parece ser que hay un caso original de este lugar que ocurrió hace 103 años, donde se encontró el cadáver de un hombre de 48 años, Jim Barclay, que había ido precisamente a hacer una pequeña excursión y a quedarse durmiendo en el lugar, pasando la noche, pero se cree que no llegó a esa noche y desapareció. No se volvió a saber de él. Son casos. Las pertenencias sí. Sí, las pertenencias sí, siempre aparecen, pero no aparecen los cuerpos. Es muy raro. Eso es lo curioso. Claro, es porque si fuese un acto delincuencial, o sea, no aparece nada, ni mochila, ni, o sea, nada. O que estén las pertenencias, pero con desperfectos, digamos. Claro, pues claro. que se haya visto señal de lucha o algo. Pero de hecho, están allí las fogatas consumidas, todo, pero ni rastro de lo que habría que investigar es algún sitio que toman como... Hay muchas personas que toman un sitio como un lugar de contactado, ¿no? Contactado, estamos hablando ya de otra cosa, pero aparecerían. Pero no, hay gente, Travis Walton, el caso de Travis Walton, por ejemplo... Explica eso, Eduardo. Explícame eso, a ver, Eduardo. En el caso de Travis Walton, ellos vienen de trabajar en una zona que sí, que se habla de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, él viene de trabajar, es un obrero, y vienen en una furgoneta varios compañeros con él y ven una luz, algo luminoso en medio de la carretera, y él, como curioso, baja. Él tenía 20 y pico años, se baja del coche, se acerca y desaparece. Los compañeros son detenidos, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Los compañeros son detenidos porque la policía los acusa de haberlo asesinado, y él aparece, creo que fueron una semana más tarde, 5 días más tarde, aparece caminando, se va a su casa, la gente diciéndole ¿qué haces aquí? Se lo llevan se va a la comisaría, se lleva una sorpresa porque ve que sus compañeros están detenidos, porque claro, ¿no? Estaban acusados, ¿no? de todo el delito, porque los compañeros, claro, lo primero que contaron fue no, íbamos en la furgoneta, paramos el coche, Travis bajó y desapareció. Claro, ¿quién se lo cree? Dicen, estos iban todos borrachos y ya saben lo que le hicieron. Bueno, le hicieron a él el polígrafo, bueno, lo típico, ¿no? Que te hacen ahí en Estados Unidos, y dio que no mentía en ningún momento y que la versión que él contaba era la misma que habían contado los compañeros, y que también había dado que no había ¿Y él mentido. qué vio? ¿Qué estuvo haciendo todo eso? Él supuestamente estuvo viajando en una nave donde le iban haciendo ciertas pruebas. ¿Y eso lo confesó él? Eso lo confesó, y eso está en los archivos de Expedientes X del Misterio en Estados Unidos. O sea, es algo que está todo, porque toda la investigación después llevó mucho tiempo, ¿no? Análisis psiquiátricos donde dijeron que él en ningún momento estaba mintiendo. Podría ser producto de su imaginación, pero mentir no estaba mintiendo. Detalles que dio, por ejemplo, que es algo muy curioso, ¿no? Él da un detalle de nuestro planeta que por aquel entonces no se conocía, y da ciertas coordenadas. Y claro, cuando lo corroboran, dicen, hombre, este señor no puede haber visto. Imagínate que tú le dices, no, en el monte, yo qué sé, en el Everest, en la puntita hay una banderita verde que tú nunca viste, ¿no? Y que ellos corroboren que eso existe. Claro. Entonces dicen, hombre, pues si no voló en una nave espacial, tuvo que haberlo hecho en un avión, un helicóptero o algo. Pero el caso es que sí, desapareció, venía sin deshidratación, sin nada de nada. Y fue una desaparición con un final feliz. Pero sí que es cierto. Menos mal que ya era hora de que contáramos una con final feliz. Hay muchas con final feliz. Hay muchas. Es más, yo traigo una con final feliz. A ti te toca al final. A ti te toca al final, Geraldine, para acabar bien. Para acabar bien. Eduardo, si te parece que vean nuestras redes sociales y que Tania nos cuente algo más. Sí, claro. Si no, hablamos tú y yo solo. Y ya está. Y continuamos, ya sabéis, podéis escribirnos, podéis comentarnos y sobre todo contarnos vuestras experiencias para que nosotros podamos compartir con todos. Tania, nos traes tú más casos, ¿no?, de desapariciones.
Eso es, traigo casos de desapariciones, en este caso no de personas directamente, aunque sí asociado a ello, pero concretamente de desapariciones en vuelos, que sé que es un tema que tanto a ti, Edu, como a Geraldine os gusta, sobre todo porque vosotros veis explicaciones un poquito más allá de la mía lógica, que es que todos acabaron en el mar. Entonces, uno de los primeros vuelos que desapareció y que resultó pues muy importante porque el dinero que se gastó en hacer esta búsqueda fue tremendo, fue el vuelo 370 de la Malaysia Airlines. Este desapareció en el 2014, era un vuelo que partía desde Kuala Lumpur hasta Pekín. Y al poco de despegar, unos 40 minutos después de despegar, desde el control ya no pudieron volver a tener contacto con ellos. Perdieron totalmente el contacto, en el radar tampoco se quedaba rastro del avión y lo único que pudieron ver, la última noticia sí que tenían es que realmente el avión había virado su rumbo y volvía a la zona de partida. Y no se ha encontrado en todo este tiempo, hasta el día de hoy, ningún tipo de rastro ni del avión. Se encontraron algunos escombros en el mar, pero tampoco queda claro que sean realmente de ese avión. Y la lógica, bueno, pues es que se accidentó y que cayó al mar. Claro, porque todo avión tiene la caja negra, ¿no? Que más o menos por claro, ahí puedes saber qué pasó. Bien, ¿no? pero después de un accidente contra estos, tal como queda el avión Claro. tras impactar, porque es como que impactas contra el suelo, impactar Exacto. contra el mar. ¿Los cadáveres? Eso. ¿Los cuerpos? ¿Y quién dice que impactó? ¿Y quién dice que Claro, impactó? primero quién dice que impactó y después cuándo impactó, porque es verdad que perdieron el rastro y tú puedes buscar a lo mejor en esa franja, ¿no? Y tú dices, bueno, pues calculo que si lo perdí a los 40 minutos de vuelo está en este lugar, Claro, y empiezas a buscar en esa zona, en el Hubo mar. imágenes fake incluso que hacían la silueta bajo el mar, el Sí, satélite, sí. y como siempre. Pero claro, es que supongo Pero que es una lo cantidad... que no es un fake, es que días después, meses después, se llamaba a los teléfonos de los pasajeros y seguían sonando. Sí. Es decir, si cayeran al mar esos teléfonos ya no funcionarían. Claro. Y sin embargo, los familiares, claro, la desesperación, ¿no? Claro, que me imagino llamas. que afecta a cualquiera, pues llamabas porque tienes la esperanza. Por eso es por lo y que el se teléfono empezaron a buscar en las islas. En que las había, islas, exactamente. Porque si sonaba el teléfono es que no podían estar bajo el mar. Claro. Dicen que la hipótesis más factible es que fueran derribados por unos misiles. Sí. Porque había unas maniobras ahí militares. Y No que, es el primer avión. Claro. Viniendo de Pekín, Claro. la cosa no parecería raro que No fuera parecería algún tipo trillado, de... claro. Claro, o sea, un misil que se escapa, una bala perdida. Lo raro es que no derriba se un haya avión, lo encontrado ningún tipo de parte del avión. O que no hayan querido mostrar que lo encontraron. También puede ser. Porque si es un fallo militar, ten por seguro que lo van a tapar Bueno, en 10 minutos. hemos sabido del submarino argentino por la presión de las familias. Claro. El ejército sabía lo que había pasado. Sabía desde el perfectamente primer día. dónde estaban. Ajá. Y que estaban todos muertos. Hay y todo, imágenes pero- de él el mismo día del accidente. Exactamente. Pero bueno, O sea, lo más ellos- curioso es el tema de los teléfonos. Sí, Claro. sí. Y por eso se empezaron a investigar en las si cae al islas. mar. Porque si cae el mar, el agua... Ajá. Es que, o sea, eso es teléfono por ya no lógica, ¿no? funciona, claro. Si se caen al mar, ya está, se fastidiaron. Vale, que hay uno que es sumergible, muy bueno, Sí, bueno. y todo, bueno, Acaba pues puede- apagándose igual. Se acaba apagando, no. Primero por la presión. ¿no? Estamos La hablando de profundidad. que no llamaron al día siguiente a esos teléfonos. Exactamente, o sea, estamos hablando después de creo que fueron 2 meses, Sí, ¿no? correcto. Y que seguían sonando. Se hicieron geolocalizaciones de los teléfonos y daban diferentes puntos, Sí. en diferentes Es más, zonas la pregunta geográficas. es como 2 meses después. ¿Qué Sí, clase sí. de baterías tenían esos móviles? Claro, Exacto. ahí está, eso. Ese Y es que, el- y ese que es el cada misterio. móvil estaba en un punto distinto. Me parece sorprendente. En un lugar muy geográfico sorprendente. diferente. Sí, sí, Se habló hasta de un secuestro. Y estaban esperando, aunque no lo decían en los medios, estaban esperando a que esos secuestradores llamaran y pidieran El viraje, pues, que nos lo que comentó, querían. el viraje que nos comentó Tania era lo que hacía pensar que había sido Claro, un secuestro. decían, bueno, esto fue que ocurrió algo así, correcto. se dan la vuelta y los desviaron a algún sitio, pero la realidad es que ese vuelo desapareció totalmente. Otro caso también muy curioso, pero en este caso me llamó más la atención todavía. Esto ocurrió en el 6 de diciembre de 1945. Me parece más llamativo porque ya no hablamos en este caso de un avión, hablamos de 5 aviones que estaban haciendo una maniobra de entrenamiento
y en él, pues en conjunto desaparecieron 14 hombres, en conjunto de estos cinco aviones. Y hasta el momento pues están perdidos y tampoco se sabe qué ha podido pasar con ellos. No sé si... ¿Pero eso que era de Estados Unidos? Sí, Eran Estados americanos. Unidos. Sí, a ver, ese caso yo leí alguna vez o escuché alguna vez y ese caso decían que no tenía solución. Hay uno de los aviones que salió en su búsqueda, creo que fueron... Se enviaron 2 aviones y uno desapareció. Sí, uno desapareció. Claro. Y el otro volvió a la base y contó cómo el amigo, bueno, el compañero había desaparecido después de haberle mandado. Tenemos una foto de la zona en la que desaparecieron los aviones. De hecho, el Triángulo de las luego Bermudas. buscaron el Triángulo de las Bermudas. Sabemos, conocemos ese sitio, ¿no? Claro. También existe el Triángulo del Dragón. Sí. Que la gente se cree que solo existe eso en el mundo. ¿Está en el mismo sitio? No. Está en otra parte del mundo, pero que hay más triángulos como ese, más lugares donde desaparecen. Oye, pero me hace acordar al tema que les estaba comentando de los jugadores de Alianza Lima de Perú. Que comenta un poco por encima del tema. Sí, por encimita, así rapidito. También pasó esto, desapareció, no se sabe cómo. Algunos dicen que cayó al mar, otros dicen que no. Pero de los cuales se encontró al piloto y a un jugador. Ninguno de los dos dijeron nada, o sea, se quedaron callados. De la Alianza de Lima, que es como si hablamos aquí del Real Madrid o del Barcelona. Claro, y que del 87, claro. De hecho, muchos eran jugadores de la selección de la selección de fútbol de Perú. Y entonces quedó así. Ahora dice el piloto, contó que él bajó porque vio en el radar que él estaba iluminando, la pista de aterrizaje. Pero, en el mar vio una pista de aterrizaje. Sí, exactamente. Decían que puede ser un error humano. Bueno, el caso es, yo creo que el misterio de todo esto es que se salvan 2 personas. Un jugador y el piloto. Y resulta que el piloto, cuando lo encuentran, está ileso. Tardaron 45 minutos en encontrarlos. O sea, fue rapidísimo, ¿no? Dentro de rápido, sí. Claro, porque venían siguiendo el vuelo, de repente desaparece y aparece estrellado. Y los localizan y ya salió el ejército, bueno, imagínate, corriendo. Estaban muy cerca del aeropuerto de Lima. Sí, del aeropuerto Jorge Chávez. Relativamente cerca. Vale, lo que es la emergencia fue rapidísimo, ¿no? Fue atendida rapidísimo. Pero se encuentran al piloto ileso totalmente. Pero totalmente ileso. No, el futbolista tenía lesiones. Bueno, sí. Pero el piloto no. Y el piloto desapareció para siempre. O sea, se sabe el nombre y apellidos y todo. O sea, no es un misterio. Y que se encontró vivo, está documentado y todo. Sí. O sea, lo llevaron al hospital como a todos. Y desapareció. Pero al hacer las pruebas, una vez que se le dio el alta hospitalaria, que fue en el mismo día, imagínate que está, un sitio donde murieron, ¿cuántos? 43, ¿no? 47, creo. 47, 40 y pico personas, y él estaba ileso. Y de repente desaparece. O sea, al día siguiente desapareció para siempre. Otra desaparición. Claro, entonces podemos estar hablando, Geraldine, de que hay hipótesis que dicen que se cambió su rostro. Sí, que se cambió el rostro, cambió de nacionalidad y se fue a vivir lejos. Pero nunca dijo el porqué de lo que pasó con el avión. Nunca. Claro. No sé, es curioso, ¿no? Quizá ese error humano que tú dices, igual no quería hacerse responsable. Claro, a ver, puede ser, ¿no? Claro. Que digas, mira, no me quiero hacer responsable. Pero claro, pero que tú cometas un error, que se cae un avión, lo de salir ileso, y sales ileso, te encuentran flotando con tu flotador. Sí, es que eso no. Estamos hablando de un accidente de avión. Es bien mi lógica, ¿eh? Sí. Claro, una persona flotando allí. Y dices, y no me pasó nada, o sea, te llevan al hospital y no tienes nada. Ni magulladuras, ni rascazos, ni un diente roto, que él iba adentro. El primer golpe siempre es hacia adelante. Bueno. Los aviones siempre caen así, nunca va a caer de culo. Bueno. Es una cosa muy rara. Seguimos. En este caso, concretamente no es sobre un avión. Yo es que pensé que me ibais a contar que igual podías haber sido absorbido por algún ente, algún avión, pero veo que no. No. Este me llamó mucho la atención porque es de un poblado inuit del norte de Canadá que desapareció misteriosamente, toda la gente que allí habitaba.
no se sabe. Esto lo descubrió un cazador que solía rondar aquellas zonas y vio que, pues que sorprendentemente un día pues aquel poblado ya no estaba. Sin embargo, estaban todas las pertenencias, digamos, los perros incluso que tenían estaban todavía allí. Y lo único que pudo llamarle la atención, aparte de que no estaban obviamente en el poblado, es que el cementerio que había allí en el pueblo pues estaba profanado. Wow. Pero me cuesta casar esas dos cosas. Desaparece toda la gente del poblado y al mismo tiempo el cementerio está profanado. No sé cómo relacionar eso. Claro, wow. Y aparecieron todas sus armas allí. Todo, las armas, los perros. Vale, son nómadas, bien, pero no se van nunca sin sus pertenencias. No, claro. Y menos un perro. Y nómadas los acabas encontrando. Sí, claro, aunque los busques. A ver, y aunque no los encontrara, ¿no? Porque tú imagínate que se fueran a un sitio ahí súper alejado, pero se llevan los perros, que son fundamentales para ellos, para la nieve, y las se llevan pieles, sus armas, porque es de lo que viven, ¿no? De la caza. Profanado es un dato que... incluso los kaya, que son normalmente lo que utilizan para, ¿no? Porque este asentamiento, este poblado estaba justo a orillas del lago, entonces es un poco curioso que no... Es muy extraño. Y el tema del cementerio tampoco no sé, a ver si la audiencia nos dice algo, pero no me casa con que... Profanadores de tumbas. Sí, pero... ¿Pero por qué? O sea, si hubieran desaparecido... ¿Y qué pasa con el el resto del poblado? Claro, no, pero habría que ver, digo yo, ¿no? Es una manera de buscar una lógica. ¿Y esos profanadores de tumbas? ¿Dónde claro, están? pero habría que ver si por costumbre esa cultura desentierra a sus seres queridos y se los lleva. Cuidado, que el otro día nos contaban... Volvemos a decir, y dejas tus armas y todo. Ojo, el otro día nos contaban que en una parte de Perú, y eso visto por unos compañeros de televisión, que desenterraban una vez al año los cadáveres tal cual estuvieran, o sea, como si llevabas un mes fallecido, se fuman, se toman unas cervecitas. Es una tradición y después los vuelven. Todos los años, ¿Vale? Y para ellos es algo natural y normal. Se los llevan a casa a comer y todo. Claro, se los llevan a casa. Y así con estado de pero en el estado que y todo. Claro. Sí. Que nosotros nos quedamos... Fuerte, es muy gore. ¿Y en qué zona de Perú es? En la parte de sierra, creo que es, no recuerdo bien el nombre, pero es en la sierra. Es increíble. No, es que mira, Geraldine, que es de Perú, y se quedó sorprendida como diciendo, vale. Sí, yo dije, bueno, y claro, o sea, hay costumbres que nosotros no conocemos. Esa sería una hipótesis, que a lo mejor ellos, por lógica de su cultura, dejen todo atrás para comenzar una nueva vida. Uy, Edu, hoy me estás decepcionando. Me estás decepcionando, Edu. Hoy está intentando buscar la lógica, Eduardo. Claro, es que Eduardo estás intentando buscar la lógica. No, es que la Luego lógica cuando acabemos el programa se sentará fuera y se pondrá así. No. Y otra que sea cierto alguna historia con leyenda que no sé si visteis 30 días y 30 noches o 30 días o algo así. Vale, que aparece una especie de vampiros. Ya vuelve Edu, es que ya vuelve Edu. Hoy no, una explicación. O una nube, ¿sabes? Así, esas nubes. Y ahí apoya Geraldine. Y van metiéndose todos en esa dimensión. No, pero claro, pero yo a lo que me refiero es que sí existen leyendas y que esa película tiene mucho que ver. El director buscó mucho en esa cultura para hablar de esto, para hablar de esa película. Claro, son creencias, son leyendas, no sabemos. Claro. Pero quién sabe, ¿no? Cuidado. O sea, si vamos por la lógica es una, y si vamos por lo que nos lleva a nosotros, que es el misterio, pues entonces seguimos. ¿Qué? Y ya para terminar, ¿no? Sí, venga, uno rapidito. Esto es algo parecido también. En este caso es de una colonia inglesa. Nos situamos en el año 1587, en la isla de Roanoke. Hubo un primer intento de hacer un asentamiento. Hablamos de esto que era como un dominio colonial, en la pelea que había pues entre ingleses y españoles. Hubo un primer intento de asentamiento, posteriormente hubo un segundo, formado ya por entre 110 y 120 personas, gobernada por John White. Lo que ocurrió es que este general regresó a Inglaterra para buscar apoyo para que esa colonia cogiera más fuerza y tener un dominio allí mayor, y cuando regresó allí a la isla de Roanoke no quedaba resto de nadie de los que habían estado allí.
esos inicios de colonia con esas 120 personas, de repente ya no... Se esfumó como el alcohol. No quedaba nadie. Pues es otro caso similar al anterior. Sí, esto sin pertenencias. Hay un pueblo, es que no recuerdo ahora el país, que también ocurrió lo mismo, era un pueblo minero, creo que era por ahí, por Siberia o por ahí, es que no lo recuerdo muy bien, pero que también había desaparecido y vivían 8.000 personas. Y de un día para otro no se supo. Sí, claro, es un pueblo que sigue ahí. 8.000 personas desaparecidas. Así. Pero desaparecidas incluso en los escritos, con sus denuncias y todo de los familiares. Que está denunciada cada Claro, una o sea, de las... no es que desaparecieron y bueno, claro, a lo mejor emigraron porque se acabó la minería allí. No. Desaparecieron por completo y todo allí quedó como si hubiera pasado, vamos. Claro. Wow. Como si Aquí hubiera no quedó pasado nada, un terremoto allí. Dicen que no quedó ninguna casa de las que estaban construidas y únicamente había en un poste un grabado que ponía Crotoan, que supuestamente significa la tribu india tiene buenas relaciones con los colonos, y 3 letras, CRO, que fueron grabadas en un árbol. Pero no se sabe exactamente nada de lo que pasó con ellos. Y para borrar todo rastro, con casas y todo, es curioso. Es muy curioso. No, a lo mejor esa cultura que estaba allí lo hizo. Ahí tenemos las letras a propósito. Sí. Pues nada, tienen que estar las redes sociales echando humo. Echando humo porque conocerán muchísimos casos. Casos que nos quedan atrás. Sí, solo tenemos una hora. Pero hay un caso que tú le vas a dar paso a Geraldine porque yo ya me lo sé. Vale, vemos las redes sociales un segundo. Sí, vemos las redes sociales y luego ya hablamos. Bueno, Geraldine, lo prometido es deuda. Así es, lo prometido. ¿Qué nos traes? Lo prometido es deuda. Bueno, les traigo un caso de una persona, de un señor José Gama, ¿no? Que él, bueno, se dedicaba al trabajo en la selva amazonía, el trabajo de indicar a las personas, a la industria maderera, indicar dónde hay árboles para talar. ¿No? Un trabajo muy duro realmente, ¿no? O sea, bueno, el señor un día, trabajaba 30 años en el bosque y pues el señor un día, se pierde, desaparece en el bosque, en la selva peruana, ¿no? Imagínense, o sea, la cantidad de animales salvajes y todo esto, ¿no? O sea, es de temer. Estamos hablando del Amazonas. Claro. No estamos hablando de un bosque de ya perderte en el Amazonas es delito. Y conocemos a alguien que se perdió en la selva. Sí, Luis, lo conocemos todos. Sí. Y tuvo suerte. Y tuvo mucha suerte. Mucha suerte, sí. Pero bueno, entonces, en el caso de José Gama... Sí, José Gama, esta es una experiencia muy bonita aparte, ¿no? Pero yo quiero invitarlos a que escuchen el audio. El primer audio, tenemos un audio de su testimonio contado por él mismo. Me he dedicado al bosque más de 30 años, ¿no? Era un experto en hacer inventarios de árboles maderables para trabajar en las empresas. Y en ese lapso de los 30 años que yo estaba trabajando, me había desorientado en el bosque y me perdí 11 días. Pero en esos 11 días me ha pasado algo muy especial, ¿no? A los 3 días de estar perdido, en la noche yo estaba sentado al costado de un árbol. Entonces vi una luz que viene hacia mí, una luz muy brillante. Entonces se acercó hacia mí y escuché una voz que me dijo que esto ya no es tu camino, este trabajo vas a dejar porque tú conoces mucho lo que es medicina de árboles, medicina de plantas, a eso te vas a dedicar. Ese es el castigo que te doy yo. No es porque no vas a salir de este bosque, vas a salir sano y salvo, pero para que tú tomes conciencia que nos estás acabando tú, porque tú eres el experto que conoces las especies de los árboles y las empresas te utilizan por tu conocimiento. Ahora te advierto una vez más que dejes ya de eliminarnos. Dedícate a lo que sabes. Yo te voy a orientar y te voy a conducir a otro tipo de conocimiento para el bien de la humanidad.
Yo soy el dueño y amo Señor de los bosques. Este lugar ya no te pertenece, este lugar es mío. Y acá tú no vas a traer a nadie para que me degrade, para que me acabe. ¿Qué les parece, chicos? Wow. O sea, este señor se pierde al cuarto día, el tercer día en concreto, le aparece una luz brillante, o sea, una luz grande, inmensa, porque yo hablé con el señor, ¿no? Es inmensa la luz y le dice, ¿no? que ya él deje de destruir la naturaleza, el bosque, la tierra, que ya deje que la gente use de él de mala manera, ¿no? Y que se dedique para lo que vino. O sea, yo te voy a, como que la luz le dijo, yo te voy a indicar, te voy a meter en el buen camino para lo que tú has venido a realizar, el trabajo que tienes, tu misión de vida, ¿no? Y bueno, es esto, ¿no? Lo que le pasa al señor José Gama. Es muy interesante y además que a mí cuando yo lo escuché y me contó, dije, Dios mío, qué historia, ¿no? Qué historia de vida, ¿no? Bueno, ahora no sé si tienen alguna pregunta, algo. Yo tengo una... A ver, yo soy curioso, ¿no? Y yo, claro, pensándolo, ¿no? Cuando escuchas el audio, cuando escuchas la voz de este señor, que hay que darle las gracias, sí, porque, vamos, fue decirle si nos podía contar su historia y en ningún momento dijo nada. No, nos dijo sí, ¿por qué no? Y nos la contó. Este señor ganaba muchísimo dinero con lo que hacía, porque él era un ojeador. Sí. O sea, él no talaba, él iba, ojeaba para las grandes empresas internacionales, porque claro, el Amazonas, sabéis que, claro, hay sitios que son inaccesibles. Entonces este señor, estamos hablando de un experto durante 30 años, en meterse por una selva desconocida, localizar los buenos árboles, los más grandes, los mejores, llamar a esa empresa y es como, digamos, que le vende esa zona. Le dice, pues tengo tantos kilómetros para aquí, tantos para allá, tanto dinero. Claro, espérate. Y, o sea, el señor sabía perfectamente el camino, pero se perdió. Claro. Se perdió. Se perdió o hicieron que se perdiera. Exactamente. Después que él se alimentaba, él no llevaba comida. Es alucinante. Dice que sabía, ¿no?, de todas las plantas. Claro, él conoce todo porque es gente que se mete igual un mes adentro y va buscando zonas. Bueno, ahora, también el mensaje que le dan es de que esté tranquilo, que va a salir de ahí pero bien. Vamos a escuchar el segundo audio del señor José Gama para que lo escuchen. Me desperté en la mañana, me dirigí pues ya sin rumbo para ver a dónde me voy. 3 días más estaba que caminaba en los bosques, pero yo sentía una presencia que me acompañaba, una presencia que estaba conmigo. Yo, como era experto en el bosque, me alimentaba de frutas, me alimentaba de papas, de tubérculos, de raíces, ¿no? Entonces, caminé 5 días más para llegar a un lugar donde ya hay personas, ¿ya? Pero era un lugar que yo nunca he conocido, era un lugar tan lejos donde había una comunidad de nativos. Ellos me dijeron que ellos me van a conducir al lugar donde yo debo de estar, ¿no? Eso ha sido una experiencia para mí muy especial, porque jamás en 30 años que yo trabajaba en el bosque me había pasado. Entonces yo decidí, volví a Pucallpa, dejé todo, no me fui más al bosque, me dediqué a aprender de las medicinas, de las plantas, de los árboles. Entonces ahora ya mi trabajo ya no es en el bosque, porque ya también respeto esa voz, respeto esa orden del bosque. ¿Qué tal la piel? ¿Cómo les ha quedado? Sorprendente. Es sorprendente, y lo de que a la gente que se encuentra ya le dicen, nosotros te vamos a guiar, es como diciendo, lo que te ha traído hasta aquí ya sé lo que es. Claro, ahora sigo. Y que es una tribu, que no tiene contacto con el humano. hombre. Exacto. O sea, no es una tribu que de repente te está hombre, ¿qué haces? ¿Que te perdiste, claro, Manolo? No. Y además que el señor José Gama cuenta que él después que habló con la luz, él en todo momento se sintió acompañado
O sea que se sintió bien. Y aparte él con el conocimiento de las plantas y todo, no se deshidrató, no murió de hambre. A mí lo que me da a entender, esto que le han dicho en la tribu, que vamos, que no es a la primera persona que salud llevaba hasta ellos. Exacto. Posiblemente. Sí, sí. Entonces, es una historia muy bonita, o sea, es un misterio, claro. Él se perdió por 11 días, de los cuales tuvo un final feliz, ¿no? Que pudo retomar también su camino. ¿Para qué vino aquí? Al servicio de, ¿no? A la unión con la naturaleza y las plantas. Entonces, a mí me fascinó, ¿no? Sí, porque a veces hacemos cosas que no son nuestro objetivo claro, en la vida, ¿no? Es que a veces nos ponemos, hacemos, por ejemplo, sabemos pintar y nos dedicamos a vender. Y en la vida, les aseguro, el camino que tiene que ser para ustedes va a ser. Entonces, pum, se lo voy a mandar como sea. Te enfermas, te pasa cualquier cosa, pero para que tú vuelvas nuevamente a pintar, a lo que has nacido realmente, ¿no? A lo que eres buena, a lo que te apasiona, a lo que te gusta. Entonces, el camino, la vida te pone de nuevo al, ¿cómo se dice? En rumbo. Bueno, el caso, y volviendo al tema, ¿no? Sí, sí. Es que con José Gama, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Queremos darle las gracias desde aquí. Sí, muchas gracias. Por la amabilidad que tuvo, porque fue cuestión de un minuto, ¿no? Llamarlo, decirle y el Señor decirnos, sí, no hay por qué. O sea, en un momento lo tenéis el audio. Claro. Y nos envió por WhatsApp, claro, él está allá. Él está en Pucallpa, claro, en ese. Y ya está. Y gracias. Bueno, y se dedica a lo que es esto, a la sanación con la naturaleza, con las plantas. Claro, y cambiar tu vida después de 30 años, ganando muchísimo dinero, pasar a ganar menos, pero cambiar radicalmente tu vida. O sea, fueron 11 días, claro, él te lo cuenta así a lo mejor resumidamente, ¿no? Claro. Pero son 11 días perdido, hablando solo, pensando muchas cosas, recapacitando y dándote cuenta que a lo mejor tal vez le estés haciendo daño a la Amazonía, ¿no? Y al pulmón del mundo. Entonces, a lo mejor dice, bueno, pues es el momento de cambiar totalmente mi vida, y que se encuentre con la tribu ya es, vamos, claro, el colmo, ¿no? ¿Fue el señor y amo del bosque quien se encontró con él? ¿Quién fue? Claro. ¿Tienen los bosques un dueño? ¿Tienen los bosques...? Claro que sí. ¿Existen todos esos elementales de los que nos hablan? Yo estoy segura de que sí. Que él nos diría que sí. Claro. Por supuesto. Y tiene muchas más cosas que contar que de repente a lo largo de todo este tiempo vamos a ir trayendo cositas. Vamos a tener programas. Pero es que tiene, no te imaginas, infinidad de cosas que le ha pasado. A lo mejor algún día lo tenemos aquí en el plató. ¿Quién sabe? Tiempo al tiempo, quién sabe. Bueno, como prometió Geraldine, Carlos, un final feliz. Final feliz, menos mal, porque el programa pintaba feo. Pintaba feo. Pero es la realidad, es lo que está pasando, y 12.000 personas en España siguen desaparecidas. Wow. Qué triste. Es muy fuerte. Qué triste. Sí. Bueno, pues nosotros desde aquí ofrecemos nuestro apoyo a todas esas familias, nuestra colaboración en todo lo que podamos. Si algún día tuviéramos que difundirlo, también lo difundiríamos. Por supuesto, aquí estamos. Y eso, que nos vemos la próxima semana. Próximo sábado, aquí nos vemos de nuevo. Buenas noches, Tania. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Hasta el próximo programa.